ahí sí, ya, bacán. Ahora sí. Ya, bueno, parto todo de nuevo entonces. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos nuestros usuarios, usuarias de nuestro programa. Ampliamos harto la invitación esta vez, así que esperamos que estén conectados de distintos lugares también. Agradecer también a estos tres excelentes profesionales que nos están acompañando el día de hoy, a Paula, a Javiera y a Ignacio, que son quienes van a guiar y a desarrollar este tema tan importante y tan y que se ha puesto tan en boga este último tiempo, sobre todo con el tema de la pandemia, que es el tema de la salud mental. Y nos estamos orientando específicamente a este grupo etario, que son las personas mayores, porque son con quienes nosotros trabajamos. Así que esperamos que puedan sacar el máximo provecho de esta actividad y a ver si Camilo les quiere decir algunas palabritas también antes de comenzar. Sí, chiquillos, bienvenidos nuevamente al segundo webinar que estamos haciendo este año. Esta vez estamos con invitados, con excelentes invitados, profesionales de los CEFAM donde trabajamos nosotros también y probablemente algunos de ustedes conocen. Y como dijo la Dani, este es un tema que ustedes también escogieron, que está muy en boca de todos hoy en día, el tema de la salud mental de toda la población mundial. Entonces nosotros queremos especificarnos en el grupo etario que nos corresponde a nosotros como programa, que es el adulto mayor. Así que trajimos gente que aquí son estos chicos específicos, trabajan con gente mayor también, por lo tanto pueden orientar un poquito más a las dudas que tengan respecto a este tema que es súper importante, la salud mental. ¿Ya? Vamos a dejar que ellos expongan, nosotros les vamos a dar la bienvenida y por otra parte ellos están súper abiertos al tema de la conversación como más fluida entre nosotros. La Dani está como mediadora de la transmisión en vivo, así que cualquier pregunta que tengan la pueden escribir a través del chat de YouTube, el que tienen ahí al ladito de la transmisión en vivo, o si no, nos pueden escribir al programa el WhatsApp donde estamos conectados siempre nosotros dos, ¿ya? Cualquier cosa que tengan que preguntar, al final podemos dar un tiempo para que haya un poco más de fluidez entre ambas partes. Bueno, así que les damos la bienvenida aquí a los chicos. Nosotros vamos a quedarnos como aparte escuchando solamente hasta el final poder incluirnos un poquito más. ¿Ya? Eso, que estén bien y bienvenidos a los chicos y los dejo en voz a ustedes. Bueno, primero que nada, saludo a quienes nos están escuchando. Me presento, mi nombre es Ignacio Zubiabre, yo soy psicólogo clínico y psicoterapeuta de adultos. Estoy acá en representación del CEFAM Aristía junto al equipo de Paula, que es terapeuta ocupacional, y Javiera, que también es colega de psicóloga. ¿Ya? Y yo creo que para comenzar debemos revisar e ir encontrando puntos en común de qué es lo que nosotros vamos a ir entendiendo por vejez. Y la vejez, podríamos decir a grandes rasgos que es una etapa del ciclo evolutivo, es una etapa de la vida que abarca a personas mayores de 60 o 65 años, dependiendo del país y la cultura. ¿Ya? Yo creo que la vejez, más que reducirla a un concepto, digamos, concreto, es un fenómeno poblacional que estamos viviendo hoy en la realidad. El mundo actual ha aumentado la expectativa de vida de los seres humanos, de las personas, y en los próximos años las sociedades se van a ir configurando como una población más envejecida, ya que estamos viviendo más como especie con los avances tecnológicos, médicos, etc. Y desde ahí también decir que la vejez debe poder ampliarse a poder rescatar y resaltar la heterogeneidad de este grupo etario, de poder ir rescatando las diferencias. Si hacemos el ejercicio con quienes estamos acá de pensar en esta etapa de la vida, inmediatamente emergen pensamientos o creencias casi automáticas vinculadas a la pérdida de autonomía, al deterioro cognitivo, a la enfermedad y también a la muerte. Y yo veo adultos mayores en clínica, sobre todo, que no son simples objetos de cuidado, que se mantienen activos a pesar de algunas dolencias físicas.
yo creo que en la vejez el tener tan puesto solo la dimensión biológica en esta etapa, que está bien, o sea, de hecho es una etapa en la que puede haber más riesgo de enfermedad. Pero muchas veces el centrarnos solo en eso nos conduce a no ver o a que se omnibule la dimensión psicológica y social de este grupo de la población. Recuerdo que cuando comencé a trabajar acá en el Aristía, una paciente en sesión conmigo me comenta o me da esta idea de que tenía la noción de que un perro tenía más derecho a salir que ella. Y estamos claros que la medida de confinamiento es una medida preventiva y que se orienta al cuidado de ellos, que no es para hacerles daño. Pero pocas veces nosotros, como personas, como familiares, como hijo, como hermano, como nieto, o como profesionales, les vamos preguntando a ellos sus perspectivas sobre lo que se va estableciendo en la sociedad. Y desde ahí también decir que los adultos mayores tienen mucho que decir, ¿ya? No podemos tratar a los adultos mayores como niños, ¿ya? Porque no son niños, son adultos mayores. Es muy típico que escuchar, por ejemplo, que los familiares, cuando los acompañan a consulta, digan es que no me hace caso, no me obedece, y está bien, pues si no son niños. Esa adulta mayor sigue siendo tu mamá. No se transforma en tu hija por ser de edad más avanzada. Ya no está para obedecerte en el fondo. Entendiendo también que muchas veces esa indicación es desde la preocupación, la responsabilidad y el cuidado, y no desde un acto, digamos, negligente y de maltrato. Pero el ir adoptando esta noción de comparar, digamos, la adultez con la infantilización, nos puede conducir a caer en malos tratos hacia la vejez. No sé si tienen alguna consulta hasta acá o algo en lo que quieran ir profundizando. Yo quiero agregar algo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pasa eso también, me quiero sumar a lo que tú estás diciendo, Ignacio, en relación al infantilismo, ¿no? O el comparar muchas veces el adulto mayor como niño, que también me ha pasado y he escuchado esto de decir, no, si ahora son como niños, ¿no? Hay que tratarlos así. Y ahí también caemos, y yo creo que a la Dani también le ha pasado como terapeuta, en que muchas veces familiares o cuidadores empezamos a invitar, ¿cierto? A través de invitar a los adultos mayores, efectivamente, para estimular cognitivamente, para fortalecer sus capacidades cognitivas. Se fue un gato. Con juegos y actividades infantiles, y que muchas veces no está asociado a los intereses de los adultos, ¿no? Hay que pintar porque ya es como un niño, hay que, bueno, ¿no? Entonces, pero pocas veces nos basamos efectivamente en los intereses y en las actividades con significado del adulto mayor. Entonces ahí es importante también considerar la historia, ¿no? Su historia ocupacional, su historia en relación a sus roles que ha tenido, es donde ahí otorga valor, y desde ahí podemos construir entonces lo que va a ser este caminar juntos, desde el rol, desde como cuidadora, como hija, con mi mamá, etcétera. No, esto no separarlo y es como, mira, ya está con mayor dificultad, entonces como un niño, ¿cierto? No hay que separar para nada. Así que eso quería como agregar. Que no quita que muchas veces algunas actividades sí les guste. Que puede ser, no hay actividades como solo para niñas y solo para adultos, a veces es transversal, ¿no? Pero hay que como tener eso en consideración. Eso. Ahora, digamos, a modo muy, muy general,
Hemos conversado nosotros como equipos sobre algunas percepciones de cómo la pandemia ha afectado a la población que nosotros atendemos. Y hoy día le queremos compartir algunas nociones sobre cuál ha sido el impacto del fenómeno de la pandemia y los fenómenos de confinamiento en la población de adultos mayores. ¿Ya? Yo creo que ya a esta altura es sabido por diferentes estudios o de repente en las noticias alguien habrá escuchado que evidentemente ha habido un aumento de los síndromes de ansiedad, de los síndromes depresivos, de los cuadros de estrés agudo, de los cuadros de estrés postraumático de las personas que estuvieron sometidas a largas estadías de hospitalización por COVID, ¿cierto? O también por las secuelas, este miedo de volver a enfermarse. Y desde mi lugar, yo he observado que los adultos mayores, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, tienen mucho más presente y es una sensación mucho más sentida la de la fragilidad física. Se han sentido muy vulnerables frente a la amenaza real que constituye el COVID-19 y la pandemia. Otro tema que aparece con mucha frecuencia es el de la muerte. Es algo que emerge en la conciencia de ellos. Y las emociones, las sensaciones, los sentimientos que se van desprendiendo frente a esa posibilidad inminente son muy particulares y van a depender del caso a caso y la historia que tenga esa persona. Pero al menos yo en la clínica he visto la necesidad de poder hablar sobre el tema de la muerte y de cierta forma eso implica en el trabajo con el otro de poder ir actualizando el sentido de sus vidas. Es muy cotidiano cuando uno trabaja con este tipo de población, que ellos te dicen, no sé para qué me levanto. Porque es diferente levantarme a saber por qué yo me estoy levantando hoy día. Y eso implica un sentido, una motivación, una razón de ser, digamos, en el mundo. Y el trabajo debe ir también dirigido hacia allá, hacia poder ir actualizando la noción de sentido personal para poder seguir en el mundo. Otro tema que también hemos podido ir apreciando es que en la población mayor se van acrecentando las desigualdades físicas, las desigualdades económicas y las desigualdades relacionales. Hay una pérdida de autonomía más en adultos mayores, ¿cierto?, que cursan con patologías crónicas y que los ponen en una posición de fragilidad física. Y los adultos mayores también se perciben con esas limitaciones que no tienen muchas otras veces otros grupos, digamos, otros grupos pertenecientes a otras etapas del desarrollo. Y otro tema que también creo que es súper importante que podamos conversar y discutir es el tema de las pérdidas, ¿ya? O sea, yo creo que el tema de las pérdidas en esta pandemia ha cobrado un rol súper importante de ponerse sobre la mesa y de que entre en juego. Y yo diría que ellos tienen mucho que decir sobre eso, mucho que enseñarnos a nosotros también, como personas y como profesionales. Ellos a lo largo de su historia tienen un cúmulo de pérdidas, de experiencias límite o de experiencias de borde muy numerosas, muy variadas, en las cuales podemos encontrar pérdidas. Y ver cómo ellos logran adaptarse, logran sobreponerse, muchas veces muy admirable ver sus esquemas de afrontación. Ya es algo que tiene mucho valor. Y esto lo digo porque pocas veces también les pasamos el micrófono a ellos para decir realmente cómo están. Siempre estamos pensando nosotros, los más jóvenes, pensando y respondiendo por ellos en función de su experiencia personal. Y yo creo que debieran abrirse más espacios como este, por ejemplo, donde ellos puedan ser protagonistas y puedan ir ellos mismos haciendo sus consultas y no nosotros hacernos las preguntas por ellos.
Ahora, también me escuchan, ¿cierto? ¿Sí? Ahora yo creo que también decir e ir diferenciando de por qué digo síndrome a trastorno o a cuadro. Yo creo que la pandemia, no solo la población adulta mayor, sino que todos hemos podido ir experimentando diferentes emociones, sentimientos o padecimientos emocionales que si bien podemos presentar sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa, no se configuran como cuadro, ¿ya? O sea, estar triste no es igual a estar deprimido, ¿ya? Entonces, también nosotros como profesionales tenemos que tener cuidado sobre el sobrediagnóstico que les entregamos, porque también las personas van generando identidad en salud mental en función de ese diagnóstico que nosotros les vamos facilitando en términos de concepto. Entonces, de repente llega gente a consulta que te dice que está deprimida y cuando uno conversa con ella, uno se da cuenta que no está deprimida, pero llega con 15, 20 diagnósticos de salud mental. Entonces, eso también significa que nosotros, comunidad, tenemos que articularnos para que no se vaya generando una identidad desde ahí. Obviamente, entendiendo que también hay población adulta mayor que sí cursa con cuadros psiquiátricos más severos y que necesitan tener esa entidad, digamos, diagnóstica para el tratamiento. Pero también no ir exagerando las reacciones o las respuestas emocionales porque estamos en un contexto pandémico donde las condiciones de la cotidianidad y la realidad no están siendo las normales. Es como si estuviésemos teniendo reacciones normales en condiciones de la realidad que están siendo anormales. Y yo creo que el cambio de eje es súper central en la comprensión del impacto de los fenómenos de pandemia y confinamiento en la población en general y sobre todo en el adulto mayor. Sí, absolutamente, Ignacio. Yo quería darle un poco más de vuelta al tema que dijiste antes de las limitaciones. Bueno, les pido disculpas por mi voz, estoy un poco enfermo hoy día, pero creo que el tema de las limitaciones es súper importante, ¿cierto? Porque pasa regularmente, ¿cierto? Que cuando somos adultos mayores nos vamos encontrando con mayores limitaciones, tanto físicas, ¿cierto? Muchas veces lo que tú conversabas al principio con la familia también, y creo que con esto de la pandemia también se sumó mucho esto de la tecnología, ¿cierto? De que con el tema de la tecnología, ahora casi todo se está haciendo a través de la tecnología, ¿cierto? Pasa sacar los pases de movilidad, ¿cierto? Poder conectarse a actividades como la de hoy o distintas acciones que nos permiten dentro de este confinamiento poder conectarnos con los otros y que muchas veces se hace muy complejo y que es difícil encontrarse con estas situaciones que no logramos manejar muy bien y que nos genera frustración, por ejemplo, ¿cierto? Del tener que pedir ayuda al otro, que a veces también nos cuesta pedir ayuda al resto, ¿cierto? Entonces creo que ese tema también ha sido como bien, perdón, importante este último tiempo. Me ha pasado harto con los adultos mayores que atiendo, ¿cierto? De que no han podido desarrollarse mucho en esa área, lo que ha generado malestar, harto malestar emocional, y muchas veces ese malestar emocional uno lo lleva por dentro, ¿cierto? Nos cuesta en ocasiones el poder comunicar al otro lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Solicitar la ayuda al resto, y creo que es algo interesante también para darle vueltas. No sé si a ustedes les ha pasado también con sus usuarios. Pau, está ahí en mute. Perdón. Sí, me ha pasado también. Sí, ha sido parte de las temáticas, ¿no? Y parte también de lo que he podido yo aportar en las personas adultas mayores, sobre todo que vienen a sesión conmigo, es apoyarlo en el uso de estas tecnologías, ¿no? Para facilitar su participación familiar, social, etcétera, en su participación en actividades que son significativas para ellos. Entonces, bueno, ha podido estar este apoyo conmigo. Me imagino que con algunos de ustedes también ha tenido que ser así o ha podido ser así.
En algunos no se da la oportunidad también por el uso tecnológico, el aparato, el objeto físico que manejan muchas veces los adultos mayores, ¿no? O el internet, que no tienen conexión a internet, o el teléfono, que es un teléfono más de uso sencillo, simple, y está bien, ¿no? Entonces, ahí está el preguntarnos de qué otra forma, cómo poder guiar, apoyar esa participación, ¿cierto? Eso, bueno, me he dado cuenta también que la municipalidad, después de un tiempito, ha podido otorgar cursos de manejo de computación y uso de tecnología, pero también se requiere tecnología para poder aprender. En fin, entonces no es tan fácil el poder llegar, así que los entendemos y comprendemos muchas veces sus frustraciones en ese ámbito, ¿ya? Y queremos decirle que igual tienen el apoyo nuestro cuando surgen esas dudas, esas inquietudes, ¿ya? Bueno, de hecho, una de lo que nos movilizó a nosotros como poder generar este espacio de estos webinars que son de distintos temas, este es el segundo, fue precisamente eso, en el fondo poder contar con la visión como desde una perspectiva como más experta, digamos, de la salud mental, porque claro, evidentemente que Camilo como kinesiólogo y yo como terapeuta ocupacional tenemos ciertas nociones, pero no tenemos como la expertise o el trato día a día. Y nuestros usuarios sí nos han reportado que se han sentido más tristes, que se han sentido más aislados, que tienen dificultades para poder conectarse a las sesiones. Muchas veces hay algunos que viven con los nietos, los niños con clases virtuales también es un tema para ellos, porque de repente hay un solo equipo, son 3 niños y más la persona mayor que también quiere acceder a sus cursos, entonces realmente se torna una situación súper compleja y que tiene diversas aristas, no solamente desde lo tecnológico, sino que también desde el acceso como socioeconómico, en el fondo también, como para poder adquirir los distintos dispositivos que se requieren para poder participar de estas instancias. Entonces, también nació como desde ahí un poco la inquietud, también desde nuestros usuarios, por supuesto, de que se tratara este tema y en el fondo poder desarrollar estrategias en las cuales ellos puedan como poder sobrellevar de mejor manera esta instancia. Así claro, que... Yo creo que desde las estrategias de autocuidado, digamos, en salud mental, hoy en día el manejo de dispositivos tecnológicos se constituye como un eje muy, muy central, digamos, para poder mantener cierta habitualidad en la experiencia con los otros. Pero yo creo que en salud mental debiésemos comenzar desde un punto mucho más básico. Yo diría que la primera estrategia de autocuidado en salud mental debe apuntar a que no solo los adultos mayores, sino que todos nosotros podamos ir apuntando a reconocer y a normalizar los diferentes estados emocionales que podamos ir experimentando durante los periodos de confinamiento. Cuando experimentamos emociones displacenteras como el miedo, la ansiedad, la tristeza, la angustia, la soledad, la desesperanza, la preocupación, los estados de tensión psicológica, digamos, etcétera, y no somos capaces de rotularlas, conceptualizarlas, en el fondo de poder ponerles nombre a esto que voy sintiendo en la experiencia, aumenta la sensación de angustia y aumenta también la pérdida de control emocional de mi experiencia. ¿Ya? Es diferente estar sintiendo algo que yo sé que es lo que estoy sintiendo a estar experimentando algo que no puedo ponerle nombre, que no sé si es miedo, si es tristeza, si es soledad, si es desesperanza, si es ansiedad, etc. ¿Ya? Yo creo que poder, antes de normalizar, ¿cierto? Y de validar estos estados emocionales, sean displacenteros o no, es súper importante poder identificarlo, reconocerlo y también poder ofrecer una categoría, ¿cierto? Un nombre a esto que voy experimentando, ¿ya? Y con esto también quiero decir que
que tenemos que a comenzar y habituarnos a hacer el ejercicio de interpelarnos y de cuestionar nuestra propia experiencia. O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿En qué es lo que estoy pensando? ¿En qué zona de mi cuerpo aparece esa sensación? ¿Ya? Las emociones tienen un correlato corporal que nos facilita poder ir diferenciándolas. ¿Ya? Por ejemplo, ahora esa correlación, digamos, no es igual para todos. Hay gente que la tristeza la siente en el pecho, hay otra gente que la tristeza la siente, digamos, en la zona de la garganta, hay otra gente que la angustia le duele el estómago, hay otra gente que con la angustia le duele la espalda. Digamos, poder autoobservando e ir mirando para poder ir reconociendo y diferenciando. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que poder decirle al otro qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Y muchas veces quien tenemos al frente no es un experto en salud mental y nos va a hacer las preguntas dirigidas a que las personas puedan ir reconociendo, identificando y limpiando esta experiencia emocional, ¿ya? También otra estrategia para la población de adulto mayor en términos de salud mental es mantenerse activo en términos cognitivos, ¿ya? Y esto para prevenir un futuro deterioro o para poder ir retrasándolo, ¿ya? Yo creo que en periodo de confinamiento todos estamos recibiendo menos estimulación cognitiva, ¿ya? Y también hay muchos distractores. Entonces, para esto es súper importante que sepan que pueden leer poesía, leer novela, armar rompecabezas, crucigramas, sudoku, sopa de letras, jugar cartas, o sea, desde las actividades más básicas hasta las actividades también quizás con un mayor grado de complejidad. En consulta uno intenta, ¿cierto? Y Paula podría hablarnos más de eso después, de que las personas tienen que ampliar sus actividades cotidianas, digamos, sus ocupaciones. Ya algunas personas les gusta coser, digamos, estar en la cocina, ¿ya? Y otro elemento central yo creo que también es que dentro de las posibilidades, también poder estar en movilidad, aunque sea en confinamiento, ¿ya? O sea, estar en constante movimiento y también recibir la luz solar, ¿ya? Ya sabido desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Médicas y psicológicas, de que la actividad física de bajo riesgo, de bajo impacto, tiene impacto en prevenir cuadros depresivos leves, estoy diciendo, ¿ya? Entonces, el ejercicio o el mantenernos en movimiento y con estimulación cognitiva se constituye como un factor protector, al igual que la buena alimentación, evidentemente. Quisiera agregar algo, bien, en relación a lo que dice Ignacio. Bien, sí, efectivamente, bueno, lo que ustedes están haciendo, la convocatoria de hoy día, la convocatoria o la participación de ustedes en este grupo, en el programa Más Adultos Mayores, ya es un súper buen elemento, ¿no? Para sus vidas. Efectivamente, con la llegada de la pandemia han habido muchos cambios en nuestros estilos de vida, y hablo de nuestros estilos de vida porque no solamente pasa a los adultos mayores, sino pasa a los adultos, a los jóvenes, a nosotros también como profesionales, como trabajadores de la salud, también nos pasan cosas. Y yo también quiero decirles eso, que también nos pasan cosas, los apoyamos, ¿cierto? Y queremos trabajar con ustedes, pero finalmente es a toda la población que nos pasan, tenemos ciertos algunos sentimientos con respecto a lo que va pasando, emociones, ¿ya? En relación a lo que dice Ignacio del fortalecer la estimulación cognitiva, mencionarles que en estos cambios que han habido, ¿cierto?, de nuestros estilos, nuestra participación ocupacional puede ir cambiando, o ha ido cambiando, a veces porque lo elegimos o porque llegó nomás. Quizás en este momento me tocó y me tocó ser cuidadora de alguien que no lo tenía en mis planes, ¿ya? Entonces es como el ir adaptándonos a esas situaciones que van
que han ido llegando. Pero además también considerar que nuestra participación ocupacional puede variar desde un rol. Lo quiero asociar a esta estimulación cognitiva que dice Ignacio, que la estimulación no es solamente la actividad físicamente, ¿no? Que armo el puzzle o que el crucigrama, no es solamente eso, sino también, como decías, nuestra participación en general puede ser a través de un rol que tiene múltiples actividades y responsabilidades. También hay una estimulación cognitiva, también hay un razonar, hay un planificar, un organizar, hay un recordar, hay un poner atención, ¿cierto?, en nuestras responsabilidades como dueña de casa, como trabajador, como abuela, etcétera, ¿cierto?, como mamá. Si no se puede, bueno, vayamos entonces realizando ciertas actividades de ese rol de mamá, abuela, etcétera. Si mis limitaciones o presento algunas dificultades, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer de eso, de ese rol, de aquellas actividades? Bueno, quizás puedo hacer tareas de esa actividad del rol de dueña de casa, de lo que sea, ¿no? Quizás no puedo cocinar, pero sí puedo aportar en ciertas acciones o tareas del rol de cocinar. Y así. Y si no puedo acciones, bueno, pasos de la tarea, de la actividad, del rol de dueña de casa, ¿no? Pero estar. Y si no puedo estar participando de esa forma, ya el sentir es una participación, el estar, acompañando. Bueno, ¿será que no puedo pelar la papa? No puedo participar de esa forma, pero acompaño a aquella persona que quizás está. Esa también es una forma, y la persona con quien estoy quizás me puede empezar a hacer preguntas. ¿Qué será que le pongo ahora entonces a la olla? Eso también es participación, ¿ya? Y también es una forma de ir fortaleciendo nuestras habilidades, nuestras capacidades cognitivas. Y también está este otro aspecto de las actividades de diversión que nos generan, que son de interés, que nos generan goce, como no sé, el bachillerato, crear instancias de participación con la familia, juegos, o cada uno inventar juegos también, o crear actividades que me permitan hacerme esa exigencia de juegos. Me refiero no solamente como lo infantil, ¿no? Uno de chico hasta adulto juega, yo juego todo el rato. Así que como en ese ámbito, ¿ya? Complemento contigo, Paula, en el sentido que, claro, muchas veces uno piensa en la estimulación cognitiva o en la misma actividad física también como algo súper elevado, como algo súper difícil, como que necesito implementos súper como caros quizás, y en realidad, bueno, nosotros a través de los talleres hemos tratado también de que nuestros usuarios puedan acceder a la estimulación motora y cognitiva con implementos que estén en su casa, de manera que en el fondo para ellos no sea una complicación más tener que hacer las actividades, sino que todo lo contrario, sea como un apoyo, un acompañamiento para ellos, y también complementar un poco en el tema ocupacional el establecimiento de la rutina. Ya nosotros pre-pandemia teníamos muchas actividades, teníamos que salir de casa y nuestra rutina se estructuraba en torno a eso. Ahora con la pandemia es como estamos todo el día en casa y me levanto quizás más tarde o me cuesta más organizarme. Entonces yo creo que ahí también el tema de la rutina cobra un papel fundamental para que nuestra salud mental también vaya funcionando de mejor forma, porque si no, es sentir, yo creo que en algún minuto de la pandemia todo nos ha pasado, con el tema del teletrabajo y todo, que es como, tengo tanto tiempo, pero como que siento que no hago nada, como que no soy productivo. Y yo creo que a todos en un minuto nos pasó esa crisis porque también fue un cambio súper brusco, súper drástico. Entonces también creo que el tema de la rutina es súper importante a considerar también como para mantener como de mejor manera nuestra salud mental. Creo que sin duda la rutina es súper importante.
Claro, y desde eso que dicen ustedes de la rutina social e interpersonal también se ha modificado. Y yo creo que eso es un elemento central que no podemos dejar de considerar, de que no podemos confundir el distanciamiento físico como medida de autocuidado en periodos de confinamiento y de pandemia con el distanciamiento social. Ya frente a situaciones críticas, está hiperestudiado que los seres humanos tendemos a agruparnos, a juntarnos, a reunirnos, a generar mayor proximidad para poder estar más cerca el uno del otro, ¿ya? Y uno de los mandatos actuales, digamos, que está reinando en nuestra sociedad, en el fenómeno de la pandemia, es justamente lo contrario, el separarnos, el distanciarnos, eso es un mandato, digamos, no podemos cuestionarlo o no podemos transgredirlo, ¿ya? Y eso puede generar una sensación de disconfort emocional que muchas veces se puede confundir con estar depresivo, que yo creo que ahí tenemos que ir afinando un poco las entidades nosológicas o los padecimientos emocionales de las personas, ¿ya? Yo creo que el aislamiento provoca una sensación de disconfort emocional y también exacerba la sensación de soledad. Por esto es importante no confundir el distanciamiento físico del distanciamiento social, ¿ya? Para esto es importante, yo creo, que podamos enseñar y entrenar a los adultos mayores en esto que comentaba Paula y Javiera al principio, ¿cierto? Que pudiésemos enseñar y entrenar a los adultos mayores en la utilización de dispositivos tecnológicos para que puedan gestionar encuentros virtuales que mitiguen esa sensación, porque en ningún caso los va a reemplazar, pero sí puede mitigar o aminorar esa sensación de malestar, ¿ya? Y desde ahí también decirle a los cuidadores o quienes estén a cargo de que es muy probable que los adultos mayores puedan resistirse, y la resistencia al cambio no solo les ocurre a los adultos mayores, o sea, uno en psicoterapia, en clínica, la mayor dificultad para el cambio es la resistencia de la propia persona a poder cambiar, ¿ya? Porque cambiar significa poder reconocerme como un otro haciendo otra actividad o cumpliendo otro rol, como decía la Paula. Entonces, nosotros como cuidadores o como profesionales debemos ir acompañando en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Ya que el mundo actual es virtual, pues. Esa es la realidad. El mundo de hoy es a través de la virtualidad y no podemos dejar que ellos se queden atrás. Y eso es una tarea de los más jóvenes. No es una tarea de ellos. Somos nosotros los que tenemos que generar las condiciones para que puedan ser incluidos en este mundo virtual. Sí, yo quería complementarte a eso, Ignacio, porque justamente el gran tema que tuvimos nosotros el año pasado cuando partimos con el teletaller, entre comillas, con la Dani, fue el tema de la barrera, la barrera como cibernética que podíamos tener con ellos. O sea, si bien algunos manejaban WhatsApp, casi ninguno no conocía otros medios tipo cómo pasar el video a YouTube o cómo imprimir las actividades cognitivas. Entonces, creo que entre el año pasado y nosotros con la Dani vimos un cambio bien brusco en el tema de que la mayoría ahora ya tiene WhatsApp, la mayoría sabe manejarse con la tele, con una videollamada, por ejemplo, con los hijos, con los nietos y todo. Entonces, eso es parte, obviamente. Nosotros creo que hicimos una parte pequeña dentro de esa educación para ellos, porque como no lo entendían, nosotros teníamos que darnos el tiempo de repente de estar por teléfono y explicarles, mire, tiene que bajar esta aplicación, inicie con esto, y hacíamos como esa labor de educación que de repente debería hacerse en las casas, como decís tú, los cuidadores, la red de apoyo que tengan ellos, porque es como imperante conectar a los adultos mayores en esta era en la que estamos viviendo, porque no se pueden quedar atrás. O sea, pasamos hoy en una pandemia que tenemos este distanciamiento físico, como dijiste, y la mayoría de las cosas se hacen por reuniones por Zoom, por Meet, por todas estas plataformas electrónicas, las mismas videollamadas. Entonces, tener un adulto mayor sin ese acceso a por lo menos, una videollamada, de repente verle la cara al hijo después de 6 meses que no la ha podido ver, un año, es algo súper necesario, porque ahí es donde viene la sensación, creo yo, de abandono de ellos, donde ellos se sienten, aparte de excluidos de toda esta parte, las restricciones que tienen, que están enfocadas justamente en el adulto mayor,
aparte que los tienen súper encerrados y todo, etcétera, ellos se sienten más excluidos aún porque no tienen WhatsApp, no tienen conexión a internet, algunos no tienen esto, entonces más lejanos se encuentran a poder como conectarse en esta parte, en toda esta área tecnológica que estamos viviendo todos, que a nosotros de repente la gente, la población un poco más promedio no le ha hecho nos ha afectado tanto por lo mismo, porque sabemos cómo manejarnos con esto, estamos más conectados todo el día, etcétera. Entonces, es súper importante esa parte que mencionas tú en el fondo de la educación que nosotros tenemos y la labor que tenemos también como profesionales y con este grupo etario que estamos trabajando en poder influir en esta parte de integrarlo en la era tecnológica, en el fondo. Yo Sí, quiero agregar ahí, Paula. es un poquito como relacionado a lo mismo, perdón Ignacio, en que yo quiero hacer un llamado especial, principalmente a aquellos cuidadores que hoy día nos están escuchando, familiares también de adultos mayores o adultos mayores también que se manejen en esta tecnología, poder enseñar también a un otro, enseñarle a los vecinos también, por ejemplo, o enseñarle a algún amigo que quizás se tuvieron la oportunidad de juntarse por ahí, ¿cierto? Y no sabe el uso, bueno, tener ese espacio, ese momento y tener la paciencia también. Ya no estamos tan rápidos como antes y a veces el cuidador o gente, los nietos, qué sé yo, les da lata enseñar o pierde la paciencia muy rápido. Lo digo porque también en la consulta acá me han dicho, pero no lo han reportado. Entonces un llamado especial a tener paciencia, a tener como darse el tiempo de poder enseñar. Justamente en este tema de la pandemia, también aparte de sentimientos y emociones que han surgido, ha dado oportunidad para muchas cosas, muchas cosas, muchas obras, muchas actividades comunitarias que dan sensación de bienestar y sensaciones de logro, de apoyo, ¿cierto? Que antes no se había dado. Entonces, en muchas ocasiones también se puede ir viendo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que si no hubiese pasado esto, no, quizás nunca hubiese aprendido esto, nunca me hubiese relacionado con mi vecino, con la comunidad, con muchos lugares hay ollas comunes. Y también cambiar el pensamiento, se puede ayudar cambiando el pensamiento en vez de decir, aquí estoy encerrado, ¿cierto? Que también no sé si les ha pasado, aquí estoy encerrado y es como amargura, enojo, malestar. No, pues aquí estoy cuidándome, cuidándome porque el mejor lugar donde puedo estar hoy día para no sentirme mal por COVID, etcétera, es en la casa, efectivamente. Entonces estamos haciendo un trabajo de autocuidado ahí. Ya eso lo quería comentar también porque lo escucho de mi abuelita. También ya hay experiencias acá, ¿no? Eso quería mencionar. Otra reflexión también importante para este grupo que hacíamos con el Javi era que una forma, psicológicamente, la forma que nosotros tenemos para poder reconocernos, sincronizarnos o sintonizarnos con la emocionalidad del otro es a través de la expresión facial. Y la mascarilla justamente nos quita esa posibilidad. Yo recuerdo una vez que di una paciente de alta acá en el Aristide y la paciente me pide verme la cara. Si me puedo sacar la mascarilla para ver con quién estaba trabajando. Y yo me sorprendí porque era un elemento que consideraba, pero que no había visto la importancia hasta ese momento, de que esa persona estaba compartiendo la intimidad emocional conmigo, con alguien que no le estaba viendo el rostro, más que los ojos. Entonces, también eso va a pasar, va a afectar, digamos, los procesos empáticos en la futura población, digamos, en los niños, en los adolescentes. Con la empatía va a pasar algo ahí, porque las emociones básicas tienen un correlato y una expresión emocional justamente en la cara, en el rostro. Entonces, es también importante ahí que también los profesionales que estemos acompañando hagamos un trabajo también con la mirada y los ojos, ¿ya?
de que vamos a tener que ser capaz de expresar con esta, desde aquí hacia arriba de la cara, digamos, que también es un desafío para nosotros. Y otra cosa que me gustaría señalar, que es algo que hemos visto mucho también, que hemos conversado como equipo, que es el tema de la muerte y de la pérdida. Es que ante las pérdidas de parejas, familiares, de amigos en los adultos mayores, es súper importante educarlos sobre los procesos de duelo e ir normalizando la diferente gama emocional o tonalidades emotivas que se van a ir activando. Yo sé que hoy día, y es una causa de dolor psicológico, el no poder asistir a los rituales, a los funerales de los amigos, a ir a acompañar a la familia, a poder decir esas últimas palabras de forma presencial. Pero yo ahí lo que he hecho, digamos, y lo que hemos intentado de ir haciendo como equipo, es ir creando instancias o espacios de intimidad que puedan compensar ese momento, ¿ya? A través de rituales, ¿ya? Y ahí uno también hace estimulación cognitiva, porque también es un proceso de abstracción, ¿ya? O sea, yo no necesariamente quizás voy a poder asistir, voy a poder viajar o estoy en condiciones de... Pero sí puedo, en la intimidad, decidiendo estar acompañado o no, de poder generar una especie de ritual que pueda compensar esa instancia. Yo creo que eso genera una sensación de alivio emocional súper importante hoy en día. Exactamente. Chiquillos, yo les quería preguntar, en general, me surgieron algunas dudas, aquí preguntaron un par de cosas a unos usuarios, pero más que nada es por la experiencia que nos tocó a nosotros con el tema de cuando los llamábamos o nos conectamos con ellos. Creo que lo que más impera en el fondo son las sugerencias que nosotros les podemos dar a ellos para que enfrenten lo que queda. No sabemos cuánto va a durar, pero si bien ya se extendió por 3 meses más el estado de catástrofe, por lo menos de aquí a septiembre esto se mantiene. No sabemos qué va a pasar después de octubre, con las variantes nuevas y las que está pasando, etcétera. Entonces, de pronto lo que más surgía en el tema de los llamados telefónicos o en las conversaciones es el tema de... nosotros obviamente cumplimos con dar nuestro refuerzo positivo diciendo que esto va a pasar y todos sabemos que esto va a pasar en un momento, pero yo sí insistiendo, claro, pero no es lo mismo para ustedes que son más jóvenes y nosotros que somos adultos mayores, que en el fondo ya vivieron todo lo que tenían que vivir y ahora están como descansando y haciendo sus cosas y sus intereses y no pueden hacer nada, los tienen muy restringidos. Entonces, en el fondo, la sugerencia viene ahora como un poco para englobar y cerrar el tema de lo que ustedes estaban comentando, de que qué herramientas o qué sugerencias les damos a todos los usuarios que nos están escuchando o que nosotros podamos transmitirles a ellos cuando nos pregunten de cómo podemos seguir abordando esto que nos queda y lo que nos puede tocar después, porque hoy es el coronavirus, mañana puede ser una enfermedad nueva, nos va a tocar de nuevo capaz otro encierro y las herramientas de repente que ellos sepan y que tengan para poder hacerla en sus casas, creo que de repente es un poco más importante que le podamos transmitir al final de esta transmisión que estamos realizando. Claro, acá igual llegan algunas preguntas al chat referente muchas veces se les dice como el qué hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben hacer? Pero no cómo poder hacerlo. ¿Ya? Entonces también ahí va como un poco a desarrollar quizá alguna estrategia, alguna sugerencia, algo que se les pueda entregar. Y otra pregunta que surgió, pero yo creo que ninguno de nosotros tenemos la respuesta, es cómo acceder a un elemento tecnológico, llámese celular, tablet o computador. La verdad es que yo, desde lo que yo manejo en la red de la comuna al menos, creo que nos están entregando como ese tipo de apoyo. No sé si Paula, Ignacio o Javiera tienen otra información. Desde lo que yo manejo, creo que no. Pero si es que ustedes no tuvieran alguna info para saber cómo postular alguno de estos beneficios, también sería como súper valorable. Entonces sería como esos dos puntos. Más que el qué hacer, el cómo hacerlo y el tema de la postulación a los instrumentos tecnológicos, claro. Está silenciado. Sí, ahora me
como apoyo el tema tecnológico no lo tengo muy claro. Sé que en algunas juntas de vecinos han podido entregar algunos celulares. Voy a averiguar y ahí les puedo comentar a ustedes, Ramiro y Dani. Sé que también han habido los centros comunitarios apoyos para el uso de Instagram en adultos mayores. Eso. Y también el uso de tecnología en los talleres de la municipalidad. Metiéndose en www.lascondes.cl, inscripción a los talleres de adultos mayores, bueno, los talleres en general. Ahí también hay algunos cupos que ya están sin vacante y otros cupos que uno se inscribe, y ahí hay que tener un apoyo con alguien que quizás maneje un poco más la página, ¿no? Para Claro. inscribirse y eso. Hay que irse. Exacto. Súper, gracias. Sí, eso averiguar. También quiero agregar que ante cualquier situación, también una persona que pueda estar solo, hay fondo de ayuda. El de Las Condes voy a averiguar bien si sigue vigente, porque había un fondo de ayuda adulto mayor de Las Condes. No lo encontré hoy en día, pero sí está el fondo mayor, que es ministerial, que pueden llamar si se sienten solos o tienen poco apoyo familiar, digamos, que es el 804.035. 800. ¿Cómo es el número? De nuevo, ¿puede ser de nuevo? ¿Cómo era? 804.035. 35. Sí. Súper. Y lo otro también que contarles que como apoyo, quizás no tienen acceso a la tecnología, o puede ser que sí, pero está la radio comunal Las Condes, que también es un súper buen elemento que partió el año pasado, ¿ya? Claro, el año pasado, y es una radio que está en el Centro Comunitario Santa Cita, y tiene una cobertura de 5 kilómetros del centro comunitario, ya que es la gente que lo ha escuchado está muy encantada con esa radio. Radio Las Condes las pueden sintonizar en 107.5 FM. ¿Cuánto es? 107.5. 107.5 FM, 107.5 FM, ahí está la radio Las Condes. Y por último, por mi parte, por lo que se me ocurre también ahora de inmediato, es que de repente en el cómo, de repente si a ustedes les surge estrategias muy buenas, personales, porque nosotros podemos decir varias, pero de repente hay alguno que le hace más eco, le hace Claro. le ayuda más a uno que a otro. Y así que quizás en el chat que tienen ustedes en el grupo de más adultos mayores pueden compartirse experiencias, pues, ¿saben? Me resultó esto es súper bueno, yo me estoy, no sé, levantando todos los días a la misma hora y ha sido súper bueno para mi rutina, por ejemplo. Como siento que también puede ser un apoyo, un espacio para poder compartir experiencias y sugerencias, y dentro de los mismos pares. Creo que eso también puede ser muy beneficioso. Súper bueno. Yo por mi parte, complementando lo que dice Paula, yo creo que es súper importante mantener la rutina, porque nos da una cierta habitualidad de nosotros mismos en términos psicológicos, poder también ampliar las actividades en función de nuestras propias condiciones y aptitudes, mantener, digamos, la higiene del sueño, mantenerse hidratado, comer de forma saludable, realizar ejercicios de bajo impacto en la medida de lo posible, también pedir o hacer actividades de estimulación cognitiva desde lo más simple, digamos. Y también otro elemento que es central, que sean rigurosos con la medicación, que no se automediquen, que consulten con el médico antes de dejar los medicamentos, porque también es algo que está pasando mucho. En eso agregar, si hay alguna dificultad que no pueden acceder, ustedes tienen que ponerse en contacto con nosotros, llamando por teléfono, a través de sus sectores, que nosotros también eso se tramita, digamos, de manera inmediata, ¿ya? No se queden sin sus medicamentos. Claro. A través de nosotros también se ha canalizado ese tema.
Claro, y frente a cualquier, digamos, señal de alarma o signo de preocupación de los cuidadores, los familiares, también las puertas de la Aristía están abiertas como para poder intervenir, digamos, de forma presencial o de forma remota con la población mayor. O sea, está también esa posibilidad frente a señales o signos de alarma. Chiquillos, yo de manera personal y obviamente creo que por mí y por la Dani, les queremos agradecer mucho su tiempo y la disposición que tuvieron para compartir este tema, que era algo que a los usuarios de nosotros les importaba mucho. Fue uno de los temas que más se votaron, donde hicimos una pequeña votación al principio de año, los temas que querían tocar, así que esperamos de todas formas que le haya servido a todos los que nos están viendo en este momento. Llegamos a un buen quórum, vamos a ver al final cuánta gente se logró unir, pero hubo harta gente participando y eso nos pone súper contentos porque también vemos al mismo tiempo que los usuarios sí saben conectarse. No es tan difícil para ellos, como cada vez van aprendiendo más, y este es un tema que les importaba mucho a ellos, así que esperamos haberles ayudado a través del nexo que hicimos con ellos. Los profesionales aquí fueron ellos las estrellas del webinar. Así que agradecemos también los datos. Yo voy a dejar algunos datos consignados como el número de teléfono, el tema de la radio, para que ellos también puedan estar conectados. Y importante lo que se mencionó mucho entre medio, el tema de la actividad física y la cognitiva, que en el fondo son los temas que nos convocan a mí y a la Daniela, que en el fondo esto es un complemento. Nosotros aquí estamos trabajando de mi parte física, la Dani su parte cognitiva y ustedes su parte mental. En el fondo el ser humano es uno solo. Aquí son hartas aristas que se toman, pero el trabajo que se hace entre todos, aquí todo funciona. Si uno trabaja físicamente, también se motiva para hacer lo cognitivo y la salud mental está mejor. Y si la salud mental está mejor, se motiva más para hacer actividad física y también para hacer más actividades cognitivas. Entonces, al final, es un círculo. Somos aquí un círculo donde estamos conectados y por eso también se le agradece mucho la ayuda de ustedes y los consejos que hayan dado. Ya eso en el fondo es una manera para... Como para cerrar, el otro día estaba viendo televisión y apareció una campaña, digamos, publicitaria en el Mega, que el eslogan era como que lo único viejo era la forma de mirarlo. Y yo creo que esos son los desafíos como sociedad y como instituciones públicas para poder abordar a la población adulta mayor. Hay que cambiar el eje de mirada. Exacto. Y también desde mi parte sumarme a los agradecimientos de Camilo. Creo que es muy cierto lo que menciona Ignacio, que en esta campaña del Mega, que en realidad, claro, muchas veces dicen como que entregan la responsabilidad en el otro, pero finalmente las personas mayores son también las que tienen que creerse el cuento y sentir que ellos también son un aporte. Entonces creo que desde ahí también como que el cambio de switch va para todos. No solamente para nosotros como más jóvenes, sino que ellos también como personas mayores que todavía tienen mucho que entregar, mucho que aportar. Y nada, nuevamente agradecer a ustedes la disposición, el tiempo, desde su expertise también en el tema de salud mental, cómo se fue desarrollando el tema, cómo nos fueron entregando la información. Creo que se abordaron temas súper importantes, como es el tema del acceso a la tecnología, de cómo intentar mantenerse acompañados a través de la tecnología, el tema del autocuidado, el tema de actividad física, actividad cognitiva, la rutina y la mantención de los roles también. Creo que son aspectos que son fundamentales para poder mantener como nuestra salud mental dentro de lo que se puede y de todo el tiempo que se ha prolongado esta pandemia de la mejor manera posible. Así que esperamos también que para todos nuestros usuarios, bueno, así nos han ido reportando también a través del chat, que ha sido un gran aporte. Quizás son cosas que se repiten mucho. Estas sugerencias quizás ellos la han escuchado muchas veces, pero en realidad es lo que necesitamos para poder estar y sentirnos mejor. Así que, nada, nosotros vamos a elaborar también ahora, vamos a hacer un post para Facebook, vamos también a difundir a través de los chats que tenemos con nuestros usuarios, de toda la información que nos dio Paula, del número del Senama, de la radio de Las Condes también, porque también está online, entonces ahí el radio de 5 kilómetros se amplía, me imagino, ¿no? ¿Sí es online?
Así que ahí también quizás hay algún programa o quizás hay algún vecino, alguien que yo conozco que tiene un programa en la radio, así que eso también ahí es un espacio comunitario importante de compartir y de acompañarse, para dejar la tele un poco de lado. Así que eso, chiquillos, por nuestra parte, muchas gracias a los usuarios que se conectaron a esta sesión también. De corazón esperamos que haya sido un aporte y nos vemos a la próxima y les vamos a estar contando de qué se trata. Así que un abrazo Paula, un abrazo Ignacio, otro para Javier. Gracias, chiquillos. Ya, Gracias. que estén súper bien. Cuídense. Chao, chiquillos. Igual, Chao a todos chao. los que también. Chao, Muchas chao, gracias por gracias. todo.